comprenden varios trastornos hereditarios cuando hablamos de distrofia muscular. Generalmente son susceptibles de causar debilidad y degeneración progresiva. Esto es más, por eso, genético, lamentablemente, ¿sí? Por eso, degeneración progresiva de las fibras musculares, cuando sucede esto, que son sustituidas por tejido graso y colágeno. Como hemos dicho, ¿no es cierto?, cuando empezamos a entrar en el proceso de una atrofia, que van a ser sustituidos por tejido fibroso y adiposo, ¿no? Aquí, como evidentemente no es que la persona haya fallecido nada, sino simplemente empieza a haber esta degeneración, pero eso es por una alteración a nivel genética. Una de las más graves enfermedades en esta distrofia es la distrofia muscular de Duchenne, que solamente dan a los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está en la es un gen recesivo ¿de qué? ¿Cuál es lo que nos da el sexo? Yeah. X y Y. ¿Cuál es para los varones? Y. Y es lo que generalmente se va a dar, una alteración en esta parte recesiva, ¿sí? Es lo que vamos a dar para que se pueda dar la distrofia muscular. Vamos a ver las transmisiones neuromusculares. Ya estamos viendo, casi terminando con la parte del músculo esquelético, porque hemos estado viendo generalmente cómo se hacen estas contracciones del músculo esquelético. Las transmisiones que hemos dicho, ¿se acuerdan que decíamos que tenemos una unidad motora que está formada, ¿no es cierto?, por nervios y músculos? Es una unidad neuromuscular, ¿sí? Entonces, cada terminación nerviosa, vamos a ir viendo primero, si estoy hablando de la parte nerviosa como tal, tiene, digamos, forma una unión, ¿sí? Y esa unión es la que les decía, la unión neuromuscular, hablando netamente de esta parte, ¿no es cierto?, neuromuscular, por eso son esas transmisiones. Cuando viaja, por ejemplo, un impulso, y bueno, si ustedes ven aquí en las imágenes un poquito, ahí están todos los puntos donde hacen las conexiones, ¿no es cierto?, de estas uniones neuromusculares. Viene, por ejemplo, viaja un impulso nervioso, se dice que aproximadamente se van como que activando, liberando 125 vesículas de la acetilcolina. Y la acetilcolina es un elemento muy importante para poder generar esta transmisión neuromuscular, ¿sí? Por eso es que se dice que tenemos estas 125 vesículas de acetilcolina, va a ir abriendo los canales iónicos y ya sabemos cómo nosotros vamos a ver esas transmisiones, ¿no es cierto? Esto que lo tenemos en esas transmisiones musculares. Por eso ahí dice, para que la unión neuromuscular pueda efectuarse adecuadamente, es necesario que tres estructuras estén trabajando en conjunto, ¿no? Ese rato, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos ido hablando era contracción, ¿sí? Para que existan esa contracción en el músculo, hemos dicho que más, hemos hablado de la intervención de la TB, hemos hablado de la intervención del calcio, ¿no es cierto? Las mismas fibras de actina y miotina van a hacer ese contacto. Ahora estamos hablando de transmisión ya parte nerviosa, además, ¿sí? Por eso dice, para esa unión primero que hemos dicho que se da, ¿no es cierto?, neuromuscular, entonces tienen que haber tres estructuras que vengan a trabajar en conjunto. Esas son la neurona, ¿sí?, con características motoras que se va a encargar de enviar, ¿qué cosa?, el impulso nervioso, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando con la parte nerviosa. Y que poseen la, que les he dicho que es importante aquí, la acetilcolina. Luego, el espacio, ese es uno, la neurona. Luego, otra estructura sería el espacio sináptico. Si ustedes, no sé, pueden estar un poquito más borrosos, por en estos espacios que vemos, está en el espacio por aquí, estos son los espacios sinápticos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Hemos dicho uno, la neurona, la que va a recibir, se podría decir, ¿no es cierto?, el impulso nervioso. Después tenemos este espacio sináptico donde se libera la acetilcolina, ¿no? La otra posee. Y ahí es donde, por eso se llaman como espacios, ¿sí? Como que ahí, en estos espacios se van a ir liberando esta acetilcolina. Y por último, la unión motor, que pertenece a la fibra muscular. Entonces, son las tres estructuras que son importantes, precisamente para qué, para esa unión neuromuscular, ¿sí? Entonces, estoy hablando de mi neurona, de ese espacio sináptico y en sí mi fibra
uno que manda, ¿no es cierto? Entonces ahí está esa unión neuromuscular. Entonces por eso dice, se va a dar entonces ese proceso de la contracción muscular y esta solo puede darse gracias a la presencia de siempre de ¿qué? De calcio. Por eso les decía que es muy importante este ion de calcio para que se pueda dar este proceso de las contracciones, ¿no? Por lo contrario, si hubiera también mucho nos va a generar alteraciones, ¿sí? La fisiología de la unión neuromuscular, generalmente si vamos a ver esa unión, como se dice como tal, neuromuscular, ¿cómo es? Comienza con un potencial de reposo que se convierte en potencial de acción. Acuérdense un poquito de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de despolarización, repolarización, reposo, eso es igualito que hace en todos nuestros espacios para poder hacer este tipo de cosas. Primero empezamos con el potencial de acción. Gracias a ese potencial de acción que se hace, se libera un neurotransmisor llamado acetilcolina. Es un neurotransmisor, por eso he dicho a veces que ayuda a hacer esa transmisión, ¿sí? Una vez que hay suficiente acetilcolina, se produce ¿qué cosa? La despolarización, ¿sí? Con el potencial de la placa terminal de la acción. Y es así que las fibras de nuestros músculos se van a ir activando y se genera la contracción. O sea, ahorita estamos mostrando, por ejemplo, cuando yo enchufo, ¿no es cierto? He enchufado esto, pero para que pueda funcionar todo, ahí adentro tenemos todos unos cables que han hecho la conexión para que se encienda. Pero ¿quién debería ser empezando esa parte, como se dice, esta unión neuromuscular? Es desde el enchufe. Ahí se ha empezado a ir a pasar, ¿no es cierto?, toda la conexión y después empezamos con lo que ya hemos explicado. Una vez que ya ha pasado, se dice que generando la contracción, ya se encarga de poder hacer esa activación de enzima, actina, todo eso, ¿sí? Entonces estamos viendo la placa por eso neuromuscular. ¿Dónde se encuentra esa placa motora que estamos hablando? Este punto de conexión está localizado entre la neurona motora y los receptores de la membrana muscular, que pertenecen al músculo que realizará la contracción. Como ahorita yo estoy diciendo dónde voy a tener que hacer el enchufe, es porque siempre va a estar ahí es donde se va a hacer estas activaciones, ¿no es cierto?, para que se genere la contracción. Ahora, ¿qué enfermedades afectan a esta placa motora? Porque ya hemos hablado que en sí hay alteraciones en atrofias en sí el mismo músculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si no hay una buena función, si no hay unas contracciones o hay los impulsos siguen pasando, pero no hay una función correcta de ese músculo, va a entrar una atrofia o una hipertrofia. Pero aquí ahora se está hablando de que en la placa principal, se podría decir, la que nos va a conectar o iniciar esto, se llama la placa motora. Ahí hay ciertas enfermedades, ¿sí? La placa neuromuscular cumple una función esencial para que se dé esa conexión entre el nervio y la placa terminal del músculo efector. Y puede verse seriamente afectado en enfermedades como ¿qué? Como la miastenia gravis y el botulismo. Se ha visto en esto que sobre todo este tipo de enfermedades son las que van a generar, como se dice, una alteración en esta placa motora. Entonces, es mucho más grave, ¿no es cierto? Porque por lo menos, ¿se acuerdan que les decía qué pasa con mi músculo que dejó de funcionar? Si lo vuelvo a hacer funcionar, empieza otra vez, ¿no es cierto?, a generar estas fibras nuevas. Está atrofiado, empieza a hacer ejercicios, aumentar, lo que sea, entonces podemos mejorar ese estado muscular, ¿no? Lo mismo, si hay mucha hipertrofia se puede ir disminuyendo, dependiendo de lo que se pueda necesitar. En cambio aquí, el botón principal, como decir, si no voy a tener para poder encender, por muy que todos los cables estén muy bien, pero no tengo el botón para poder empezar a que se active todo, no se puede hacer absolutamente, ¿sí? Por eso es lo que se dice, estas enfermedades son las que generalmente dan. Ambas enfermedades están caracterizadas por presentar, ¿qué generan? Debilidad, cansancio de la musculatura de los miembros superiores y inferiores, porque no está viendo con la correcta estimulación, se puede decir, ¿no es cierto? No está enviando, ¿no?, estos mensajes para que empiece
dice cubierta por una capa delgada de sustancia similar a una membrana basal, una mezcla de colágeno fino y glucoproteínas que aísla las mismas fibras separadas entre sí. Es como que, qué sé yo, a ver, nos podemos pensar como si tuviéramos varios palitos, ¿no es cierto? Pero cada uno lo ponemos en su propia bolsita, ¿no? Entonces, por eso están separados, se dice, ¿no? De alguna manera están juntos, pero cada uno va a tener por eso una función de una forma más independiente. ¿Y cuál es esa separación? Por eso, por una capa delgada de esta sustancia a una membrana basal parecida, ¿sí? Que es que colágeno fino y glucoproteínas, ¿no? Empezamos por ahí. Ahora, las características de las fibras musculares lisas es que cada una de las fibras se puede contraer, como les he dicho, independientemente de las demás, y que su control se ejerce por señales nerviosas. Por el contrario, una parte importante de este control del músculo unitario es ejercida por estímulos también no nerviosos, otra parte, ¿sí? Que estamos viendo esa diferencia, ¿no? En el músculo liso unitario, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde tenemos este tipo de músculo liso unitario? El ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo, ¿sí? Los músculos piroerectores que generan, ¿no es cierto?, la erección del pelo cuando nos hace frío, ¿no es cierto?, a veces, o cuando en algún momento hemos visto, sí, se van a generar como una pequeña erección, por eso dicen la piroerección que genera la parte de los pelos. Pero esto es por eso, no es junto, eso son de una forma independiente, ¿no? Estamos hablando por eso de la parte del ojo, del iris. En cambio, este era netamente ¿cuál tipo? El multiunitario, ¿sí? Tenemos entonces el otro que es el músculo liso unitario. El unitario, este sobre todo, es el músculo que se llama también liso-sincitial o músculo liso visceral. Entonces, ¿dónde estuviera este músculo? Por eso dice, esta es una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas. Estas sí se contraen juntas, porque no puede ser que estén diferentes, ¿no es cierto? Por decir, qué sé yo, en el intestino, si estuvieran diferentes, una parte sí está funcionando, la otra no. Entonces, en cambio, estas sí o sí tienen que ir a una forma conjunta, ¿no? Por eso dice, ahí está la diferencia, uno del multiunitario con este unitario, ¿sí? Entonces se contraen de una forma conjunta o juntas, ¿sí? Las fibras están dispuestas en láminas o fascículos, característica como están, y sus membranas celulares están adheridas entre sí, ¿sí? En múltiples puntos, de modo que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente. Eso que nos dice, que están en puntos, ¿no?, en los cuales es como un dominó, ¿no es cierto?, que vamos a ir, ¿no? Pues entonces, eso es lo que vemos la característica. Ahora, esas membranas celulares que hemos visto están unidas por muchas uniones en hendidura, un poquito la descripción como están, a través de los cuales los iones pueden fluir libremente desde una célula muscular a otra. Por eso decíamos, todo tiene su fin. Si hablo de hendidura, por ejemplo, ¿para qué había sido esas hendiduras? Para que por ahí vayan pasando, ¿qué cosa? Los iones. Tiene siempre su espacio, ¿no?, su forma de trabajar. Entonces, va a pasar estos iones libremente de una célula muscular a otra. Como los sitios activos, ¿se acuerdan de la tineosina? Más o menos así, ¿sí? Entonces, de modo que los potenciales de acción, como dice, el flujo iónico simple, pero ¿cómo? Dice, no, sin potenciales de acción puede viajar desde una fibra a otra y hacer que las fibras se contraigan. O sea, para que vean que esto, los iones están simplemente al pasar por estas hendiduras, están haciendo una activación, como se dice, sin necesidad de un potencial de acción. No sé si alguna vez ustedes ya han visto esos jueguitos que hacían que soltábamos y iban, ¿no es cierto?, a hacer